tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a revisar los titulares de esta jornada. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reitera que el proceso de privatizaciones se mantiene como una medida para aligerar supuestamente las cargas del Estado. En breve vamos a hablar de cuál empresa pública está en venta. Y en contexto vamos a revisar las propuestas que surgen en torno al impuesto unitario que debe aplicarse a las empresas multinacionales. Y la Unión Europea aprobó sus directrices para la negociación comercial con el Reino Unido, que iniciará la próxima semana. En Economía 360 le contamos los detalles. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en llevar adelante su plan de aligerar la carga del Estado, poniendo en venta las empresas públicas. Esta decisión lleva a obtener recursos en lo inmediato, pero sacrifica los ingresos futuros. El mandatario ha centrado su atención en privatizar una de las empresas más grandes del país. Estamos hablando de la estatal brasileña de Correos y Telégrafos, fundada en 1969 y que cuenta con 105.000 empleados. Entre 2013 y 2016 habría acumulado un déficit cercano a los 615 millones de dólares. Afirmó que pretende privatizar los correos en el marco de un plan de privatizaciones iniciado en 2019 para dejar el Estado más ligero. La decisión debe pasar por el Parlamento con la nueva decisión del Supremo Tribunal Federal. Con el gobierno de Bolsonaro, Brasil se deshizo en 2019 de 71 activos, recaudando un monto equivalente a 24.000 millones de dólares. Para 2020, se ha fijado en recaudar 36.000 millones de dólares, equivalentes al 1.7% del Producto Interno Bruto de este país. La tasa de paro en Paraguay afecta con mayor incidencia al género femenino. Vamos a ver qué dice al respecto la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos de este país. Según el organismo, la tasa de desempleo llega a 6.2% en la mujer paraguaya, mientras que la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, resalta que el índice local sigue siendo el menor de toda Latinoamérica. En contraparte, la tasa de paro en los hombres llega a 4.3%. El desempleo golpea más a la mujer a pesar de tener mayor formación en estudio que en los hombres. Sin embargo, se mantiene una brecha salarial del 20% en promedio entre hombres y mujeres, principalmente en sectores públicos e independientes. El Ministerio de Trabajo emplea políticas públicas para beneficio de las mujeres desempleadas y desocupadas, poniendo énfasis en la promoción de nuevos empleos, así como cursos de capacitación, educación y emprendimiento. La producción de crudo mexicana obtuvo datos positivos durante el mes de enero del presente año, con una producción de 1.72 millones de barriles diarios en todo el país. Se trató del mejor arranque en los últimos 7 años, con una suba de 6.4% en contraste con 2019. La producción nacional registró un ligero incremento de 0.7% con 13.000 barriles en comparación con diciembre del año pasado. Todo esto lo indica la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De la extracción nacional, 93.6% provino de las asignaciones de Petróleos Mexicanos Pemex, cuya producción acumulada en enero fue de 1.61 millones de barriles por día, lo que implicó un aumento de 0.35%, mientras que la producción por contratos llegó a 109.688 barriles diarios, con un aumento mensual de 6.61%. El gobierno de Chile promulgó una reforma tributaria en medio del recalentamiento de las protestas sociales contra el modelo neoliberal y de desigualdad social. Tras ser aprobada en el Senado a finales de enero, el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma, alegando que la misma incentivará aún más la inversión. De acuerdo con el mandatario, el país contará con un sistema tributario mucho más pro inversión, innovación y emprendimiento que el anterior. Con la modernización se proyecta una recaudación de 2.200 millones de dólares, equivalentes a 0.6% del Producto Interno Bruto.
El Ministerio de Hacienda indica que el sistema tributario recaudará más recursos de parte de quienes más tienen y otorga un trato más justo para los adultos mayores en materia de contribuciones. Sin embargo, las políticas del actual gobierno siguen sin aliviar el descontento popular expresado en las calles. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. No se aparte, volvemos enseguida. El monto de las riquezas en los denominados paraísos fiscales sigue creciendo, mientras que las empresas multinacionales están recurriendo a diversas estrategias para evadir los tributos y frente al entramado financiero comienzan a surgir propuestas para evitar la desviación de capitales. ¿De cuánto capital estamos hablando? Le explicamos a continuación. En el año 2012, la Cadena por la Justicia Fiscal estimaba la existencia de 31 billones de dólares en activos financieros en paraísos fiscales, es decir, un tercio del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo al CELAC, la pérdida de impuestos por las riquezas ocultas alcanzaba los 200.000 millones de dólares al año. Asimismo, hasta 2017, de los 12 billones de dólares en inversión extranjera directa en todo el mundo, 40% era ficticio, porque pasaban por empresas fantasmas domiciliadas en un paraíso fiscal. En dicho proceso, el CELAC afirma que existen 4 grandes consultoras que promueven la evasión fiscal: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Revelaciones de los acuerdos de Luxemburgo en el año 2014 confirmaron que las corporaciones forjaban tratos en secreto con el Gran Ducado Europeo para facilitar que cientos de empresas transnacionales escaparan de la tributación y se refugiaran en esa guarida fiscal. De hecho, en el año 2009, Ernst & Young asesoró a la empresa Disney para que creara compañías subsidiarias luxemburguesas y así poder tributar millones de dólares a tasas inferiores al 1%. Bien, y por otra parte, el gobierno de España creó recientemente un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales. El nuevo gravamen tasará en 3% los beneficios generados por ciertas actividades, como la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones aportadas por los usuarios. Asimismo, se aplicará solo a las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo o 3 millones de euros en España. El Estado español espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras. Sin embargo, el Ejecutivo trazará su aplicación hasta finales de 2020 entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. Y en medio de esta fuga de capitales, la evasión tributaria de las empresas y los paraísos fiscales, han surgido propuestas para mejorar el sistema fiscal vigente. En el mes de julio de 2019, ministros de Economía de los países integrantes del G7, compuestos por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron haber alcanzado un acuerdo para gravar actividades digitales de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple. El acuerdo prevé tributos a empresas tecnológicas incluso en aquellos países donde no tienen presencia física, en el marco de normas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, propuso al gobierno del Reino Unido gravar a grandes empresas tecnológicas con el 2% de sus ingresos, medidas que condujo a Estados Unidos a responder amenazando con aumentar aranceles a las exportaciones de los automóviles. El gobierno de Francia también acordó un impuesto similar a cambio del acuerdo de Estados Unidos de no imponer aranceles a las exportaciones francesas. El investigador británico Nicholas Chadson postula un instrumento financiero que puede acabar con las guaridas fiscales en caso de implantarse el impuesto unitario. Según el investigador, la clave estaría cuando una multinacional de un país invierte o vende en otro, pero grave sus ganancias en la nación anfitriona. Sin embargo, grandes empresas, ayudadas por grandes firmas de contabilidad, trampean el sistema absorbiendo artificialmente sus ganancias en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos. Una investigación de Tax Watch calculó que 5 grandes empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Cisco y Microsoft, obtuvieron una ganancia estimada de 30.000 millones de libras esterlinas de clientes del Reino Unido entre 2012 y 2017, pero transfirieron la mayoría de estas ganancias a otros países, pagando solo 933 millones en impuestos del Reino Unido, entre ellos una tasa de aproximadamente 3%. Nicholas Chadson, investigador británico, asegura que una nueva herramienta financiera como el impuesto unitario podría acabar con las guaridas fiscales en caso de implementarse. Él hizo una serie de conclusiones y queremos compartirlas con todos ustedes a continuación. Nicholas Chadson, investigador británico, señala que hay una forma fundamentalmente diferente de imponer impuestos a las multinacionales que podrían eliminar a los paraísos fiscales. Se trata del impuesto unitario, que divide las ganancias globales totales de una multinacional entre cada país donde opera, utilizando una fórmula basada en la sustancia económica real. Dicha fórmula es el número de empleados y el tamaño de las ventas, la facturación y los activos físicos en cada lugar, dando cabida a que cada país pueda gravar su porción a la tasa que desee. Chadson acota que el impuesto unitario tiene complicaciones, sobre todo porque hay muchas formas de establecer la fórmula, pero asegura que es la única base racional para el impuesto corporativo global moderno. Hasta el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, influenciada por las empresas multinacionales, trataba las propuestas de impuesto unitarios con desprecio y miedo. Tal situación produjo un documento de consulta en 2019 que por primera vez adoptó el impuesto unitario como una posible solución. Del acuerdo post-Brexit hablamos al regreso de esta segunda pausa. La Unión Europea aprobó sus directrices para la negociación comercial con el Reino Unido, que iniciará el próximo mes. Detalles a continuación. Los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea han aprobado un mandato negociador ambicioso y equilibrado, según la presidencia croata del bloque comunitario, que permitirá lanzar las negociaciones comerciales entre ambas partes la próxima semana. En este contexto, el jefe negociador europeo, Michel Barnier, estará al frente de las conversaciones con Londres, las cuales deben cerrar para finales de 2020 por la negativa del primer ministro británico Boris Johnson a prorrogarlas. Por su parte, Francia y Alemania insisten en evitar la competencia desleal por parte del Reino Unido, que está llamado a convertirse junto a Estados Unidos en el principal socio comercial de la Unión Europea, una cuestión clave para el ministro alemán Michael Roth. Asimismo, este martes, el gobierno británico siguió los mismos pasos de Bruselas al aprobar también sus directrices para la negociación post-Brexit con la Unión Europea en materia de comercio, seguridad y defensa. Así lo anunció un portavoz del primer ministro británico Boris Johnson. Sumamos otra información sobre el Brexit, es que si el Reino Unido no alcanza un acuerdo comercial con la Unión Europea, las exportaciones británicas al bloque comunitario
comunitario podrían disminuir. Un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo señala que un Brexit sin acuerdo podría hacer perder a los británicos hasta 30.000 millones de euros de exportaciones hacia la Unión Europea. Dicho monto serían pérdidas que equivalen al 14% de las ventas del Reino Unido a la Unión Europea. Los economistas de la ONU indicaron que en caso de que no haya acuerdo tras el Brexit, los productos británicos pueden verse penalizados con un aumento de los aranceles y barreras no arancelarias, como exigencias en material de embalaje o medidas sanitarias o fitosanitarias. El aumento de los aranceles se traduciría para los británicos en pérdidas de exportaciones que oscilan entre los 11.400 y los 16.000 millones de dólares, mientras que los obstáculos no arancelarios podrían suponer pérdidas de hasta 16.000 millones de dólares. En Noruega hay una bóveda donde se almacenan semillas de alimentos con el fin de crear la mayor reserva de simientes para una catástrofe global. Estamos hablando del Banco Mundial de Semillas o Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada dentro de una montaña cerca de Longyearbyen, en la isla Spitsbergen, en el archipiélago Svalbard de Noruega, a unos 1.000 kilómetros del Polo Norte. En dicho banco hay más de 1 millón de muestras de semillas almacenadas en su interior gracias a la recepción de un nuevo cargamento de vegetales, el mayor realizado desde que fue inaugurada esta instalación hace más de una década. El banco de semillas tiene la capacidad de almacenar hasta 4.5 millones de lotes o el doble del número de variedades de cultivos que se cree que existen en el mundo. El gobierno noruego, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico impulsaron este proyecto que culminó en febrero de 2008 con la apertura de la que también se conoce como la bóveda del fin del mundo. Rusia podría mantener el liderazgo mundial en las exportaciones de trigo en el año agrícola 2019-2020. Esto lo afirmó así el director del Departamento de Marketing Estratégico de la empresa rusa Rusagagrotrans, Igor Pavensky. Asimismo, dijo que a pesar de la disminución de los precios, Rusia en este momento tiene el mayor volumen de suministros, una realidad que se puede evidenciar en los datos oficiales que develan que en el año agrícola 2017-2018 la Federación de Rusia ocupó el primer lugar en el mundo, exportando 40.449 millones de toneladas de trigo y mantuvo el liderazgo en el año agrícola 2018-2019, suministrando 35.2 millones de toneladas de trigo al mercado extranjero. El Ministerio de Agricultura de Rusia espera que este año agrícola los suministros de trigo al exterior asciendan a 36 millones de toneladas, mientras los expertos pronostican la cifra de entre 32 y 42 millones de toneladas. En Libia la producción de petróleo se encuentra en sus niveles más bajos. Datos difundidos por la Corporación Nacional de Petróleo de Libia revelan que la producción petrolera del país cayó a mínimos al ubicarse en 122.000 barriles diarios por el bloqueo a sus instalaciones. Tal situación ha provocado pérdidas acumuladas de 2.1 millones de dólares a la empresa, que destacó que antes del cierre de sus terminales petroleras el 18 de enero, el país extraía un promedio de 1.2 millones de barriles diarios. Desde el cerco decretado por el Ejército Nacional de Libia, encabezado por el mariscal Khalifa Haftar, el país ha dejado de extraer 35.9 millones de barriles de crudo. Revisamos de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. Barril de petróleo intermedio de Texas marca $52.72 el barril y tiene una baja de 1.07%. Sumamos además el Brent, que se ubica en este momento en $55.76 el barril y pierde 0.21%. Vamos a revisar de inmediato la relación del crudo venezolano, 332.79 yuanes, con una subida de 17.99 yuanes al cierre de la semana pasada.
Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Gracias a todos por su compañía. Será hasta la próxima.